El otro día, viendo un vídeo del Dr. Howard Schubiner, quien también entra dentro del enfoque mente-cuerpo del Dr. Sarno, leyendo los comentarios, me encanta leer los comentarios, porque siempre aprendo algo de vosotros, de la gente, se aprende muchísimo con la gente. Leí uno que me llamó particularmente la atención y decía lo siguiente: sufrí dolor de espalda durante 25 años. El dolor desapareció el día que mis hijos se fueron de casa. Y me llamó muchísimo la atención, porque yo también siempre digo que desde que tengo hijos, que para mí no son en absoluto una molestia, son una maravilla, pero me han llenado de preocupación. Fue uno de los momentos en los que empezó todo esto de los síntomas y de los dolores. Bueno, dicho esto, hecha esta pequeña introducción, vamos allá con la chapa que te voy a soltar hoy. Venga, vídeo. En casi todos los libros que he leído sobre dolor crónico, tanto en casos con pruebas de imagen horrorosas como en aquellos en los que no aparece absolutamente nada, se repite un patrón muy claro: la vida emocional de las personas, sus creencias sobre el cuerpo y el dolor, o su sistema de pensamiento, generalmente catastrófico, que inevitablemente produce una emoción que hace que tu cerebro se sienta en peligro y amenazado. Pero la pregunta no es tan sencilla como: ¿el dolor crónico viene de las emociones? ¿Sí o no? La pregunta interesante es otra: ¿qué papel juega el mundo emocional en cada persona y hasta qué punto es necesario trabajarlo para que el dolor deje de tener sentido para el cerebro? El Dr. Sarno, Steve Ozanich, de quien os hablaré en breve, Alan Gordon, de quien hablaré algún día si sigo haciendo vídeos para este canal, el Dr. Howard Schubiner y muchos otros autores e investigadores de este síndrome mente-cuerpo, además de cientos de testimonios de pacientes, insisten en lo mismo: que suele haber un momento vital vivido con mucha angustia, una personalidad tendente al pensamiento catastrófico, la autoexigencia, culpa y muchas otras situaciones. En resumen, una relación muy directa entre cómo vivimos por dentro y el dolor que aparece por fuera. Hasta en mi propia historia, yo mismo encuentro esa relación entre pensamientos catastróficos que me generan ansiedad y miedo. Y cuando mi mente entra ahí, mi cuerpo suele acompañarla con dolor o algún otro síntoma. De hecho, en mis vídeos mayoritariamente hablo de mí. Entonces, si tuviera que responder solo desde mi experiencia, mi respuesta sería clara: sí, hay una relación clarísima entre dolor y emoción o sistema de pensamiento. Y sí, suele ser necesario reparar algo. Pero cuidado, porque ese algo no siempre es la situación externa. Muchas veces es la manera en que la vivimos o en la historia que nos contamos por dentro. Déjame que te cuente una historia para entender cómo un cambio de percepción puede cambiar tu pensamiento y, por tanto, tu emoción y cómo te sientes. Cada mañana ese niño entraba tarde en clase y cada mañana al profesor se le encendía por dentro una rabia que contenía. Otra vez, siempre igual, después de tantas advertencias, de tantas llamadas de atención, de tantas oportunidades, el chico volvía a cruzar la puerta cuando la clase ya había empezado. El profesor lo miraba con rabia y la sensación de falta de respeto y de desafío hacia él. Lo vivía como un ataque personal. Hasta que un día se enteró de que ese niño no llegaba tarde por dejadez ni porque le diese igual. Si llegaba tarde era porque no tenía padre y antes de ir al colegio tenía que vestir a su hermana pequeña, cambiarle el pañal y ayudar a su madre enferma en cama. Al día siguiente, el niño volvió a llegar tarde, a pesar de que era el mismo retraso, de que la clase se interrumpió igual y el reloj marcaba la misma hora. Con la nueva información, por dentro del profesor algo había cambiado.
Ya no veía ni desobediencia, ni falta de respeto, ni rabia. Ahora veía la carga, responsabilidad y ternura. La situación no había cambiado, pues el niño seguía llegando tarde. Pero el profesor, con la nueva información, ya no veía lo mismo. Y cuando cambia lo que ves, cambia lo que sientes. A eso se le ha llamado tradicionalmente metanoia, una palabra griega que significa literalmente cambio de mente. Y de esto hablo en uno de mis vídeos, el capítulo 24. No solo cambiar de opinión, sino la forma en la que ves dicha situación. Cambiar de mirada, de interpretación profunda. Es pasar de estar en miedo, rabia, pena o modo amenaza, como el padre de Nemo que te explico en el capítulo 39. Bueno, pues es pasar del modo miedo a esto es algo que puedo percibirlo de otro modo. Es un giro en la forma de percibirnos a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestro síntoma o a una situación. La emoción muchas veces es una pieza muy grande del puzzle, pero no quiero reducir esto a algo tan simple como tengo rabia, entonces me duele la espalda. Sería más bien el cerebro interpreta peligro por conflicto emocional presente, como le ocurría a Jota, la mujer del vídeo anterior, por creencias sobre el cuerpo o el dolor, el caso del chico accidentado en la moto, también del vídeo anterior, por miedo, este sería mi caso, o por historia de vida. Y para protegerte, el cerebro puede generar dolor o mantenerlo. La emoción no es la culpable, es tan solo una de las formas en que el sistema se satura, se pone en modo alarma y por tanto genera o mantiene dolor u otros síntomas. Y ¿es necesario arreglar la situación emocional para que el dolor desaparezca? A veces sí, a veces no. A veces basta con entender qué está pasando por dentro y cambiar la película interna. Tus creencias. Otras veces, además, hay que tocar piezas más profundas, culpas, duelos, límites o forma de tratarte. Y también en otras ocasiones deberás cambiar algo radicalmente en tu vida. Cada caso es único y cada uno debe encontrar su camino. Identificar el conflicto. Estoy harto de cuidar a mi familia, pero no me permito admitirlo. Odio mi trabajo, pero me creo atrapado en él. Quiero irme, pero me vendo como el que nunca abandona. O las hernias duelen y son para toda la vida, hay que tener cuidado. Es el primer paso, pero no es suficiente, no es como ver un fallo en un Excel y ya está. Identificar el problema es resolver medio problema, pero no el problema entero. Hay que actuar, hacer, cambiar. Yo lo veo más como 3 niveles de trabajo. El primero de estos 3 niveles sería creer, confiar y comprender el mecanismo. Comprender y tener claridad empieza a cambiarlo todo. Esto es lo que hace Sarno. Te explica que tu cerebro no está ni loco ni roto. Lo que está es tratando de protegerte. Entiendes que tus emociones, tu historia y tu personalidad tienen sentido en tu dolor. Solo con eso, a mucha gente le baja mucho el miedo y el dolor empieza a soltarse porque ya no se vive como tengo algo grave en la espalda, sino como mi sistema nervioso está en guerra. Eso, si de verdad te entra en la cabeza, alivia mucho. Si con el primero de estos 3 niveles no te es suficiente, entonces podríamos probar con el segundo de estos niveles, que sería ver el conflicto sin autoengaño. Y aquí entra lo de ser un detective de ti mismo y preguntarse, ¿en qué parte de mi vida digo no pasa nada cuando sí pasa? ¿Dónde estoy tragando rabia, culpa, miedo, cansancio, hartazgo? ¿Qué deseo profundo estoy negando para seguir viéndome como buena persona? ¿O qué conversaciones estoy manteniendo conmigo mismo continuamente? ¿Qué historia me cuento mayormente? ¿Estoy en modo confianza o en modo miedo? ¿Qué creencia estoy dando por verdadera, aunque quizá
nunca me haya parado a cuestionarla. Es ver las dos cabezas del monstruo, como lo explico yo. La que sostiene el rol de buen hijo, buen padre, buen profesional, el super yo, como te explico en el capítulo 2. Y la que dice, la otra cabeza, yo no quiero esto. Elite, tu niño pequeño interno. Bueno, pues solo ponerle nombre a eso sin juzgarlo ya empieza a ser un trabajo muy potente. Y ahora, el tercero de estos niveles sería cambiar la relación con eso que sientes. Y aquí es donde empieza el trabajo de verdad. Dejas de pelearte con lo que sientes. En vez de no debería de estar enfadado, pasas a es lógico que esté enfadado, he cargado demasiado tiempo. Empiezas a permitirte sentir sin que sea una catástrofe, pues te permite sentir tristeza, rabia, alivio, lo que haya. Incluso empiezas a permitirte sentir dolor sin querer escapar de la sensación. Y sí, suena raro, pero incluso esto para tu cerebro es muy liberador, porque deja de percibir el dolor o la emoción como algo peligroso. A veces necesitarás escribir, a veces lo harás hablándolo y otras veces simplemente dándote 5 minutos para sentir lo que hay en el cuerpo sin huir. Y por último, muy importante, tendrás que hacer todo lo que estás aprendiendo. Tendrás que aplicarlo en tu vida para que tu cerebro reciba coherencia. No hace falta cambiar tu vida de golpe, pero sí empezar a mandar señales a tu sistema de que ya no vas a seguir sacrificándote exactamente igual. Paso a paso, un límite, un hoy no voy, un esto no lo acepto más, un gesto pequeño que diga, también cuento yo. En paralelo a esto, para el dolor, se trabaja mucho lo que dice Alan Gordon, dejar de vigilar el cuerpo como si estuviera lesionado, moverte aunque haya algo de dolor, hablarte de otra manera, enviar señales repetidas de seguridad al cerebro. Es como decirle, sé que estás asustado, pero no hace falta que me protejas con este nivel de alarma. Calmarlo como calmarías, y perdóname la comparación, a un perro que ha sido maltratado, abandonado y que vive profundamente asustado. Un perro al que tú adoptas, lo llevas a tu casa y al que poco a poco intentas demostrarle que ahora está a salvo, que ya no tiene que defenderse de todo lo pasado, que ese nuevo hogar no viene a hacerle daño, sino a darle cuidado, paciencia y seguridad. El doctor John Sarno estableció una relación muy directa entre tensión emocional inconsciente y dolor físico. Esto es a lo que él llamó el SMT o TMS. Sin embargo, él mismo explica que no siempre es necesario hacer una exploración emocional exhaustiva para que el dolor remita. En muchos casos, basta con creer y entender el mecanismo de su modelo. Reconocer el propio perfil de personalidad de buena persona, responsable, que se traga la rabia, que no sabe decir que no, y dejar de vivir el cuerpo como si fuese un enemigo frágil y defectuoso. Solo en los casos más rebeldes, en esos dolores que no se mueven ni un milímetro, Sarno sugería trabajar más a fondo las emociones. Culpas antiguas, rabias prohibidas, duelos no hechos o miedos que nunca se nombraron.